Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Luis Posar, soy residente de tercer año del Instituto de Cardiología de Corrientes y el día de hoy vamos a hablar acerca del rol del MitraClip en la insuficiencia mitral secundaria y cómo seleccionar el paciente correcto para la intervención. Recordemos, en cuanto a insuficiencia mitral secundaria, que en ella las valvas y las cuerdas tendinosas son dentro de todo estructuralmente normales. Es decir, estamos hablando de una enfermedad primeramente de lo que es el ventrículo o la aurícula izquierda, que lleva una dilatación del anillo valvular y con esto a una insuficiencia mitral funcional. La insuficiencia mitral secundaria acompaña la insuficiencia cardíaca en hasta un tercio de los pacientes, en algunas series llegan hasta el 50%, y contribuye a la progresión, deterioro y evolución adversa de los mismos. La encontramos más comúnmente en las miocardiopatías dilatadas, especialmente la isquémica, y siempre está asociada a peor pronóstico. En cuanto a la epidemiología, recordemos que a nivel de nuestro país, el 1 al 2% de la población tiene insuficiencia cardíaca, es decir, estamos hablando aproximadamente de 900.000 argentinos. De ellos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI reducida e insuficiencia mitral secundaria moderada severa corresponde a aproximadamente un 0,3% de la población, es decir, 135.000 argentinos. Y fíjense cómo en el cuadro de la derecha, los pacientes pintados de morado, que son los que tienen insuficiencia mitral severa, tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen insuficiencia mitral moderada o leve. Acá en estas imágenes podemos ver hacer un poquito de una manera más gráfica lo que es la fisiopatología de la insuficiencia mitral funcional. En ella recordemos que las valvas y el aparato valvular dentro de todo tienen características normales, pero por una dilatación de la aurícula, especialmente del ventrículo izquierdo, se va ocasionando lo que es esta insuficiencia mitral que va aumentando progresivamente en su severidad. Y veamos a nivel del derecho cómo la imagen, digamos, que muestra el rol del MitraClip en este grupo de pacientes cuya intención es tratar de coaptar las valvas y así reducir la insuficiencia. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de la terapia con MitraClip en la insuficiencia mitral funcional? La idea es tratar de mejorar la coaptación de las valvas, restringir la dilatación del anillo, generar un efecto rienda, colaborando a mantener la geometría ventricular y así frenar la historia natural de insuficiencia mitral secundaria. En esta tenemos una disfunción global o regional del ventrículo izquierdo que lleva a la dilatación, que lleva a la insuficiencia propiamente dicha. Esta fisiopatológicamente genera una sobrecarga de volumen y mayor dilatación del ventrículo izquierdo, lo que lleva a una reacción en cadena que nos lleva a más insuficiencia mitral, empeora el pronóstico, genera internaciones por insuficiencia cardíaca y aumenta la mortalidad de los pacientes. Nuestra idea es frenar este proceso. Entonces, antes que pensar en un dispositivo para cualquiera de estos grupos de pacientes, debemos pensar en que son pacientes con insuficiencia cardíaca y requieren tratamiento médico óptimo. En las últimas guías de 2021 recordemos los 4 pilares para el tratamiento de la AIC con FEI reducida, los IECA, ARA2 y ARNI, el tratamiento con beta-bloqueantes, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, los inhibidores de la SGLT2, y siendo un poco más extensos con el cuadro, el uso de diuréticos, la resincronización cuando sea apropiada, que muchas veces mejora la sintomatología en este grupo de pacientes, el uso del CDI en la población adecuada, y fíjense en la parte inferior del cuadro, donde ya entran los pacientes con insuficiencia mitral, la reparación, digamos, con la técnica del MitraClip, que es la que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, tenemos 2 estudios clínicos randomizados, que son los estudios más grandes publicados hasta el momento, que son los que estudiaron este grupo de pacientes y de cierta manera avalan el tratamiento. Pero vamos a ver que los resultados de ambos no son iguales, lo que nos lleva a pensar qué tan efectivo es este tratamiento y cuál es la población correcta a la que debemos administrárselo. Entonces, al ver el diseño de estos estudios, estamos hablando del COAPT Trial y del MITRA-FR, fíjense cómo en la población de ambos tenemos, en el MITRA-FR 300 pacientes, en el COAPT Trial alrededor de 600, en ambos era tratamiento médico óptimo más el implante del dispositivo MitraClip, contra un grupo control que recibía tratamiento médico óptimo más terapia de resincronización cardíaca cuando esta estaba indicada. Ambos tenían insuficiencia mitral severa, una fracción de eyección en un grupo de 15 a 40%, en otro estudio del 20 al 50%. Estaban en clase funcional 2 a 4 en un estudio, en el COAPT Trial de 2 a 4 pero ambulatorio, en el MITRA-FR
el endpoint, digamos, de eficacia un año que se evaluaba eran las muertes u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un año, en contraposición al COAPT, donde estudiaban como punto final primario las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cada 2 años. Y en cuanto al seguimiento, en el MITRA-FR fueron de 2 años y en el COAPT de 5 años. Ya en el diseño de estudios podemos ver que hay ciertas diferencias que vamos a ver más adelante que van a resultar muy importantes. Analizando en primer lugar lo que es el COAPT Trial, vamos a ver que este sí tuvo un resultado positivo. Las dos curvas se separan, fíjense las curvas de azul que reflejan el grupo que recibe el dispositivo, en contraposición a las curvas rojas que muestran el grupo control, tanto en el cuadro de la izquierda que muestra las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, como en la derecha, donde como punto final secundario evaluaron la muerte por cualquier causa, muestran diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, es decir, un resultado positivo. Pero en el MITRA-FR vamos a ver que las curvas no se separan y el resultado, la verdad, de la intervención fue nula con respecto al grupo control. Entonces esto nos hace pensar qué tan efectivo es este tratamiento o a qué grupo de pacientes deberíamos seleccionar para poder considerarlos para este tipo de terapias. Entonces, analizando más en profundidad la diferencia que existía entre los dos estudios, la primera y por ahí más importante es la característica que tenía la insuficiencia mitral. Vamos a ver que la magnitud de la insuficiencia mitral, en cuanto a los criterios de inclusión del estudio, en el MITRA-FR, el ORE debería ser mayor o igual a 20 milímetros cuadrados o un volumen regurgitante mayor a 30 mililitros, cuando en la población del COAPT Trial era mayor o igual a 30 milímetros cuadrados o un volumen regurgitante mayor, de 45 mililitros, es decir, paciente con insuficiencia mitral más severa. En cuanto a los volúmenes ventriculares, fíjense que los pacientes del MITRA-FR estaban más dilatados, con 135 mililitros por metro cuadrado frente a 100 del grupo del COAPT Trial. En cuanto al tratamiento médico óptimo, si bien los dos recibían tratamiento médico óptimo, en el MITRA-FR, este era el que el médico tratante consideraba correcto para su paciente y era libre de aumentar o disminuir la medicación a lo largo del estudio, cuando en el COAPT Trial había un comité que reglamentaba el tipo de medicación que tenían que tener los pacientes y dosis máxima tolerada antes del inicio del estudio, lo que llevó a muy pocos cambios en la dosis y tipo de medicamentos que los pacientes recibían durante el estudio. Además, en cuanto al rendimiento, vamos a ver que el MITRA-FR tuvo un 14.5% de complicaciones frente a un 8.5% del COAPT Trial. Además, casi un 9% de los pacientes en el primer estudio no llegó a implantarse el dispositivo. La selección de los pacientes va por todo lo dicho previamente y el seguimiento, como podemos recordar, en el MITRA-FR de 2 años y en el COAPT Trial un seguimiento más largo de 5 años. Todo lo dicho previamente en cuanto a la característica de la insuficiencia mitral se puede plasmar en este cuadro, donde tenemos en el eje X el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, en el eje Y el ORE de la insuficiencia mitral, y fíjense cómo los pacientes del MITRA-FR tenían lo que se llamaba una insuficiencia mitral más proporcionada, es decir, a medida que aumentaba el volumen telediastólico del ventrículo, aumentaba el ORE de la insuficiencia mitral. En los pacientes del COAPT Trial, con volúmenes del ventrículo izquierdo más pequeños, tenían más insuficiencia mitral, es decir, una insuficiencia mitral más desproporcionada. Es lo que por ahí llaman pacientes más valvulares que miocárdicos, a diferencia del MITRA-FR, donde tenemos pacientes más miocárdicos que valvulares, es decir, una población ligeramente distinta. Es así como los diferentes expertos trataron de seleccionar los pacientes que eran óptimos para recibir el tratamiento con mitragliptina y pacientes que por ahí no iban a tener tanto beneficio de esta terapia. Fíjense cómo en verde tenemos los pacientes que verdaderamente pueden mejorar su supervivencia, y estos son pacientes menores de 80 años, con fracción de eyección mayor al 20%, con función del ventrículo derecho normal, con volúmenes ventriculares más pequeños, una insuficiencia tricuspidia que no se asevera, una presión sistólica pulmonar no tan alta, entre otras. Y fíjense cómo los pacientes que están en el medio de la derecha ya no tienen tanto beneficio con este tipo de terapias y podríamos considerarlo para otro tipo de tratamiento, como es el trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia ventricular, dependiendo del caso. Lo que en un primer momento se pensó en estudios contrapuestos, en verdad si analizamos profundamente podemos ver que son estudios complementarios, porque nos ayudan a elegir la población que más se va a beneficiar de este tipo de tratamiento. Y esto lo podemos ver reflejado en esta gráfica. Fíjense estos 4 cuadrantes, donde los dos de abajo muestran
pacientes que no se van a beneficiar de la terapia con MitraClip, y los dos de arriba, a la izquierda tenemos pacientes que mejorarían su sintomatología a distancia de caminata a los 6 minutos y calidad de vida, y como los pacientes de arriba a la derecha son los que mejoran la supervivencia. Entonces, los pacientes que más se benefician son los pacientes que tienen una disfunción ventricular leve a moderada, con mayor grado de insuficiencia mitral, una fracción de eyección mayor del 20%, y fíjense cómo el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo es menor a 70 milímetros, en contraposición a los otros grupos. ¿Y qué nos dicen las guías actuales acerca de este tipo de tratamiento? La guía europea de enfermedades valvulares, publicada en agosto de este año, nos muestran que tiene un nivel de evidencia 2A este tipo de tratamientos en los pacientes sintomáticos que no son candidatos a cirugía y que cumplen estos criterios, digamos, parecidos a los del COAPT Trial, de beneficiarse de ese tipo de tratamiento. Entonces, por último, les quiero dejar lo que es la experiencia en nuestro centro en MitraClip. Nosotros tenemos aproximadamente un total de 25 pacientes intervenidos con este tipo de terapia. De ellos, un 48% fueron por insuficiencia mitral funcional. De ellos, también tenemos un promedio de 1.5 clips por paciente. Tuvimos bastante buenos resultados en cuanto a la mejoría de la insuficiencia mitral y una baja tasa de complicaciones, como se puede ver en el cuadro de abajo a la derecha. Entonces, como conclusiones, podemos destacar que la insuficiencia mitral funcional es una entidad que empeora el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El MitraClip es una estrategia segura y eficaz en la población correctamente seleccionada, y es fundamental el rol del Heart Team en la selección y abordaje de este grupo de pacientes. Quiero agradecer al doctor Marcelo Agüero, acá presente como panelista, nuestra instructora, la doctora Mariela Noco, y nuestro jefe de residentes, el doctor Hugo Azular. Muchísimas gracias.